Les voy a invitar para que abran sus Biblias en Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículos del 10 al 16. ¿Lo tenemos? Malaquías capítulo 2, versículos del 10 al 16. En su hojita ya ven que tiene, lo primero que hay que escribir es el nombre, ¿verdad? Por ahí también está el texto. Ya les estoy dando, tengan en cuenta que yo les estoy dando la información que se pregunta ahí. Ya hemos visto, arriba es el nombre y luego cuál es el pasaje bíblico que estamos viendo. Y es Malaquías 2, de los versículos 10 al 16. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En Malaquías 2, del 10 al 16, dice la palabra de Dios: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Vamos a orar. Dios santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra y te rogamos, oh Señor, porque nos ayudes primero a comprenderla y también a obedecerla. Por favor, habla a nuestra vida, Señor, y moldéanos a tu imagen. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace poco hicimos un viaje para el Yellowstone, que le llaman el Parque Nacional Yellowstone. Y allí ya saben que hay muchos géiseres y todos llaman la atención porque ves ahí el agua hirviendo, ¿no? Y cómo sale. Pero uno que llamó o que llama la atención de forma especial es uno que le llaman el Old Faithful, un geyser, que le llaman así, el Old Faithful. Y en español sería algo así como el viejo fiel. ¿Y por qué se le llama el viejo fiel? Pues porque desde que se descubrió en 1870, más o menos en lapsos de entre 35 minutos y 2 horas, hace erupción. Entonces lanza chorros de agua hirviendo como a unos entre 30 y 60 metros de altura, ¿no? Entonces y le llaman el viejo fiel porque siempre saben que más o menos en ese periodo de tiempo va a hacer erupción. Y cuando estábamos allí vimos que la gente iba y se acercaba. Alrededor de él hay muchos bancos, hay una explanada, ya está todo ahí bien arregladito, y se acercaba mucha gente y había miles de personas ahí alrededor de ese geyser esperando a que hiciese erupción. Y todos sabían que
lo iba a hacer porque siempre lo ha hecho, porque es fiel, porque tiene una cita y la cumple. Y miren, lleva haciendo esto desde el 1870, que, bueno, desde antes, por supuesto, pero desde que se descubrió. Ahora, conforme va habiendo terremotos, como que el periodo de tiempo, el lapso de tiempo que pasa entre una erupción y otra, varía un poco, pero se mantiene. Y cuando hablamos nosotros de lealtad, el tema que vamos a tratar esta tarde es esto, la lealtad. Lealtad, un bien escaso, pero necesario. El tema que vamos a tratar esta tarde es, para los que tienen su hojita de apuntes, es la lealtad. Es un bien escaso, pero necesario. Y la lealtad y la fidelidad van de la mano. Una persona que es leal es una persona fiel. Una persona leal es una persona que no traiciona. Es una persona en la cual se puede confiar. Entonces podríamos, y voy a darles la definición de lo que es la palabra lealtad. La palabra lealtad viene del latín legalis, que significa respeto a la ley. Pero también hay otra, esa es la definición, podemos decir un poquito, tomando como en cuenta la etimología de la palabra, o la raíz de la palabra, pero hay otras definiciones más, que lealtad también tiene que ver con cumplir los compromisos. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es cumplir los compromisos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un compromiso, si lo cumplimos, vamos a ser personas leales. Y si no lo cumplimos, vamos a ser personas, ¿qué? Desleales. Cuando tú das tu palabra, o por ejemplo cuando alguien te viene con un chisme, que eso no es muy común aquí, pero a veces sucede. Y cuando alguien te viene con un chisme y te dice, pero no se lo cuentes a nadie. Y tú dices, no se lo voy a decir a nadie, tú cuenta. Ya te queman los oídos por oírlo, ¿no? Y luego te encuentras con la comadre o el compadre, chismosos igual que los demás, y sientes que te duele el estómago si no se lo dices, tienes que sacarlo, ¿no? Así que ya dices, mira, te voy a decir esto que me dijo la comadrita, aquello que me dijo la amiga, aquello que me dijo el compadrito, que también entre los hombres hay chismosos, no muchos, por cierto, pero los hay, ¿verdad? Aquí no hay, ¿verdad? Pero bueno, entonces cuando vas y dices, mira, te lo voy a decir, pero no se lo digas a nadie, ¿eh? ¿Estás siendo leal? No, estás traicionando la confianza que se te depositó. Entonces eso no es ser leal, eso es lo opuesto a ser leal. Entonces la lealtad es un bien que es escaso, pero es necesario, porque tú y yo vamos a confiar en personas que son leales. Por desgracia, vemos que en los matrimonios, incluso desde los noviazgos, no se practica mucho la lealtad. Vemos hay chicos que empiezan a salir con una chica y cuando se dan cuenta ya andan saliendo con otra y con dos a la vez. Pero las chicas también, que andan con un chico y luego también andan con otro. Desde ahí se deja de practicar la lealtad. ¿Cuántos divorcios hay? ¿A qué se deben los divorcios? Pregunto yo. ¿A qué se deben las separaciones? ¿A qué se debe que haya tantos hijos que no están criándose con su papá o con su mamá? A la falta de lealtad. Porque no se valora el ser leal a una sola mujer, el ser leal a un solo hombre. Así que aquí en este pasaje, el tema que estamos tratando es la lealtad. Sabemos ya qué es la lealtad, pero también hay que pensar en qué es la deslealtad, ¿verdad? Que es ser desleal. Y ser desleal es ser traicionero. Ser desleal es ser mentiroso. Ser desleal es ser engañador. Ser desleal es no saber uno guardar
su palabra, ser desleal o ser infiel tiene que ver con tener un corazón que no sabe valorar lo que tiene, que no se conforma con lo que tiene y se cree que necesita algo distinto o algo más porque aquello seguro que va a ser mejor. Pero eso es un engaño. Así que el primer punto que vamos a tratar en esta tarde es esto: ¿qué nos lleva a ser desleales? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el primer punto? ¿Qué nos lleva a ser desleales? Miren aquí cómo empieza el versículo 10. Dice, empieza con una pregunta. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Y asume que, el autor asume que todo el mundo va a responder, sí, tenemos a un mismo Padre. Luego dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Y cuál sería la respuesta a eso? Sí. Entonces, si nos preguntaran a nosotros, ¿no tenemos un mismo Padre? Nosotros diríamos, no tenemos un mismo Padre, porque habría mucha infidelidad ahí, no habría lealtad. Pero a lo que se está refiriendo aquí es que está hablando al pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel tenía a Abraham como padre, ¿verdad? Entonces todos decían, somos de nuestro padre Abraham. Y recuerdan que el Señor Jesucristo, cuando tiene una contienda con ellos y les dice, ustedes son de su padre el diablo. Y ellos dicen, no, nosotros no somos bastardos, nosotros somos hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes creerían en mí, pero lo que ustedes quieren hacer es matarme. Pero aquí todo mundo da por hecho de que tienen un mismo padre. Por tanto, cuando Malaquías les está hablando, dice, ¿no tenemos todos un mismo padre? Sí, todo el mundo, todos los judíos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham. Bien, entonces, si tenemos un mismo padre, entonces pertenecemos a una gran familia y podemos, o deberíamos, buscar el bien de los unos con los otros. Eso sería lo correcto, ¿no? Si tú, por tus familiares, por tu familia, ¿tú qué haces, el bien o el mal? Bueno, no me respondes, pero ¿qué deberías hacer? Estoy preguntando qué hace, y lo mismo estamos haciendo el mal a nuestra familia. No, pero ¿qué deberíamos hacer con nuestros familiares? Ahora, si nos hacemos la pregunta, y la pregunta es para cristianos, y nos dicen, ¿no tenemos a un mismo Padre? La respuesta, ¿cuál sería? ¿Tenemos un mismo Padre, sí o no? Sí, tenemos un mismo Padre. Dios es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque somos adoptados por medio de Cristo Jesús a la familia de Dios por medio de la fe. Entonces sí tenemos un mismo Padre. Podemos decir que somos una sola familia. Incluso tu mujer es de tu familia, de la fe me refiero. Y la ves o lo ves y dices, no, no. Es más carnal que nadie, es más enojón que nadie. No sé si conocerán ese chiste que dice que llega una niña bien, estuvo viendo en la escuela como la teoría de la evolución, y llega y le pregunta a su mamá, le dice, mamá, ¿nosotros de dónde venimos? Y dice, hija, pues a nosotros nos formó Dios, nosotros venimos de Dios. Dice, ok. Y ya va y le pregunta a su papá, dice, papá, ¿nosotros de dónde venimos? Y dice, del mono, venimos del mono, hija. Y ya ella medio confusa y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Así es que va y le dice a su mamá, oye mamá, tú me dices que venimos de Dios, y mi papá me dice que venimos del mono. Dice, hija, yo hablaba de mi familia. ¿Cuál es tu familia? La familia de Dios. Si eres nacido espiritualmente, si eres nacido de nuevo, vienes de Dios. Pero si no, tal vez no estamos hablando de la misma familia. Porque el Señor Jesucristo lo que dijo, y lo dijo el Señor Jesús, y por eso lo digo, dijo, ustedes son de su padre el diablo. Son palabras fuertes, pero las dijo el Señor Jesús, y creo que el Señor Jesús sabía de lo que hablaba. Así que, ¿tenemos un mismo Padre? Sí. ¿Nos ha creado un mismo Dios? Sí. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿por qué nos portamos deslealmente? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres?
¿qué nos lleva a ser desleales? ¿Qué nos lleva a ser infieles? ¿Qué nos lleva a ser traidores? Que la palabra deslealtad o portarse deslealmente tiene que ver con traicionar. ¿Qué nos lleva a traicionar? ¿Qué nos lleva a traicionar la palabra dada? El compromiso adquirido, el pacto. ¿Qué? Y la verdad que aquí en el pasaje no se adentra mucho en el qué nos lleva a hacerlo. Pero la pregunta es, si tú tienes si entre ustedes hay unos vínculos, unos lazos que son inquebrantables, al pertenecer a una familia, tú no puedes hacer nada para salirte de esa familia. Aunque tú digas a este hermano ya no lo quiero como hermano, aunque vayas y te cambies de nombre, aunque hagas todo lo que quieras, no puedes salirte de esa familia. ¿Por qué? Porque podemos decir que nosotros en nuestra vida hay algunas características que son inalterables, que tú puedes hacer todo lo que quieras, pero no vas a poder cambiarlas. Y una de ellas es la familia a la que tú perteneces. No vas a poder cambiarla, aunque te avergüences de tu hermano, de tu hermana, de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, de tu hija, no puedes cambiarlos. Dios te puso en esa familia, te puso con ellos y con un propósito lo hizo, para que tú te edifiques y también para que los edifiques. Pero cuando nosotros nos portamos deslealmente, normalmente es porque estamos actuando egoístamente, porque no estamos actuando o buscando el bien de todos o el bien de los demás, porque no estamos buscando agradar a Dios, estamos buscando agradarnos a nosotros mismos, pero de una forma egoísta. ¿Por qué? Porque no nos dejamos llevar por lo que es correcto, sino que nos dejamos llevar por lo que yo quiero. Y no siempre lo que yo quiero es lo mejor. Muchas veces lo que tú quieres es lo que te está destruyendo. Lo que tú quieres está destruyendo a tu familia. ¿Qué es lo correcto para un marido? ¿Andar con otra mujer o mantenerse fiel a su esposa? Lo correcto es mantenerse fiel a su esposa, pero no siempre quiere mantenerse fiel. ¿Y qué es lo que hace? Se preocupa por sí mismo, y normalmente van a ver todas las personas, cuando hay alguna infidelidad, ponen una barrera en su familia, alejan su corazón de esa familia, se alejan, y su interés solamente está allí fuera, pero no solamente, sino que se ciegan, y normalmente la infidelidad trae ceguera. Una persona que es desleal se ciega y cometen unas barbaridades. Y una cosa que veo que se repite constantemente en todas aquellas personas que cometen infidelidades, que son desleales, lo que suele pasar en ellos, ¿sabes qué? Es que tienen muchas pérdidas, pero les da igual. Se hunden, pero les da igual, porque están ciegos. Porque la infidelidad, la falta de lealtad o la deslealtad está ligada a la ceguera, está ligada al egoísmo, está ligada a uno satisfacer sus propios deseos, está ligada al dejarse llevar por lo que quiero por encima de lo que es correcto. Y no debería ser así. Porque ¿saben qué? No somos animales, somos seres pensantes. Dios nos dio un entendimiento, también nos dio un corazón, nos dio unos sentimientos, pero nos dio el poder equilibrarnos para saber lo que es correcto, y también nos da la fortaleza para poder hacer lo que es correcto. Entonces, ¿qué nos lleva a la deslealtad? ¿Y qué nos debería llevar a ser leales? Miren, aquí Dios nos da dos razones importantes por las cuales debemos ser leales. Una es porque tenemos a un mismo Padre, y la otra es porque somos creados por un mismo Dios. Porque aunque no fuésemos familia, dice, sí tenemos a un mismo Dios. Ese es nuestro primer punto. Y también saben que al portarnos deslealmente, estamos profanando el pacto, dice, de nuestros padres. Los compromisos que hicieron nuestros padres, lo estamos profanando. Estamos diciendo que los compromisos que ellos adquirieron no son importantes, que lo que ellos hicieron no era tan importante, y de alguna manera estamos rompiendo los vínculos que nos unen con ellos. Y esto para la cultura judía
Y toda la cultura del Medio Oriente era bastante importante. ¿Por qué? Porque miren, de hecho, incluso hoy en día, cuando uno quiere compartirle del Señor Jesucristo, ya sea especialmente a los musulmanes o a los que son del Medio Oriente, ellos se piensan mucho el convertirse en cristianos, porque para ellos dejar su religión, dejar su tradición o dejar la creencia que traen sus padres, para ellos es como traicionar a la familia, como traicionar a sus padres. Por eso es tan difícil para ellos dejarlo. Y por eso también los padres lo que hacen es, te conviertes a Cristo, pues te desheredo. Y por eso también el Señor Jesucristo entendía esa sociedad, esa cultura, y por eso decía, el que no deje padre y madre no es digno de mí. No está diciendo que tenemos que abandonar a nuestros papás, no, pero está diciendo que si te ves en la situación en la que tus padres te van a despreciar, dice, si tú no estás dispuesto a sufrir ese desprecio o ese menosprecio por seguirme a mí, dice, no eres digno de mí. A eso se refería. Pero aquí la idea es esa, cuando les dice que están quebrantando o están profanando el pacto de sus padres. Para los judíos eso tenía mucho peso, porque es algo que estaba dentro de su cultura, el mantenerse fieles a lo que la familia había hecho, no a los compromisos que habían adquirido los padres. Ese es el primer punto. Siguiente punto es, seguimos adelante. Dios es testigo de la deslealtad de los israelitas. Porque ¿saben qué? Nosotros, una de las cosas que tenemos es que, y a todo el ser humano le pasa, que cuando comete errores no los quiere reconocer. ¿Quién de nosotros llega diciendo, ¿sabes qué? Sin que lo descubran, acabo de hacer esto mal. ¿Podrías perdonarme? ¿Podrías ayudarme? Por iniciativa propia. Somos así. Cuando cometemos un error, como cuando cometemos un fallo, vamos y pedimos perdón y vamos y decimos, ¿sabes qué? Me pasó esto. O si no nos descubren, tiene que estar bien la cosa. Generalmente, si no nos descubren, nosotros tendemos a ocultar nuestros fallos. Y hasta cierto punto lo entiendo, porque no tenemos que ir por ahí diciendo a todo el mundo, mira, yo hice esto, yo hice lo otro, pero muchas veces hemos fallado contra nuestra esposa, contra un hijo, contra una hija, contra un padre. ¿Y saben qué hacemos? Nos quedemos callados y espero que no nos descubran. Y aquí ellos parece ser que tienen esa idea, ¿no? De que hemos hecho lo que hemos hecho y nadie lo sabe. Pero Dios sí lo sabe todo, y por tanto aquí lo que Dios les hace ver es que Él es testigo. Dios es testigo de la deslealtad de los israelitas. El primero dice, prevaricó Judá. Dice, y en Israel, estamos en el versículo 11, dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Y lo primero que tenemos que preguntarnos aquí es qué significa la palabra prevaricar. Y prevaricar, lo leo para no equivocarme, y es faltar conscientemente a los deberes de su cargo o tomar una decisión injusta siendo consciente de su injusticia. Entonces es faltar conscientemente a los deberes de su cargo. Aquí, por ejemplo, Israel tenía la responsabilidad, o se le había encargado, ser fiel a su Dios, no mezclarse con los ídolos de la nación a la cual ellos llegaron a vivir, ¿verdad? Ellos y luego los sacerdotes tenían la misión de mantener el templo de Dios sagrado, de que no fuese profanado. Pero el pueblo de Israel conscientemente hizo lo injusto. Y cada uno de nosotros generalmente sabe cuando está actuando bien y cuando está actuando mal. Y generalmente actuamos más por rebeldía que por ignorancia. No niego que hay veces que actuamos ignorantemente. A veces hacemos cosas malas porque no sabíamos, ¿no? A veces no sabíamos y por tanto pues lo hice, me equivoqué, lo siento y pido perdón. Pero la mayoría de las veces actuamos mal
por rebeldía, porque tenemos un corazón rebelde. Y esto es lo que pasa con Judá. Dice, cuando prevaricó Judá, conscientemente, sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo. Cometieron injusticia, sabiendo que estaban haciéndolo mal. La pregunta es, ¿nosotros cometemos injusticias? ¿Engañamos conscientemente? ¿Robamos conscientemente? ¿Traicionamos conscientemente? Cuando hacemos lo malo, ¿lo hacemos porque equivocación o lo hacemos, como dicen, con alevosía y ventaja? Eso es prevaricar. Y de esto era culpable el pueblo de Israel y Dios era testigo de ello. Dice en Israel y en Jerusalén se cometió abominación. En Israel y en Jerusalén se cometió abominación. ¿Y cómo en Israel y en Jerusalén? Estamos hablando de la misma nación, simplemente estamos hablando de la capital y de todo el país, ¿no? Entonces en Israel y en Jerusalén se cometió abominación, algo que es abominable, algo que es detestable, es lo que se hizo en Israel, dice Dios, y yo soy consciente de ello, no soy testigo. Dice, Judá profanó el santuario de Jehová que él amó. Dios ama a Judá, pero también ama a su santuario, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Judá? Lo que Judá hace es profanarlo. ¿Y cómo lo profanó? Dice, se casó con hija de Dios extraño. ¿Y cómo está eso? ¿Es que los dioses tienen hijas o qué pasa? No, a lo que se refiere es esto, es que Judá, y aquí, si ven que está hablando de Israel y de Judá, entendemos que es una sola nación, pero recuerdan que Israel se dividió en lo que eran las tribus del norte y lo que eran las tribus del sur. Entonces las tribus del sur son Judá y también Benjamín se anexó, y por otro lado estaban las otras 10 tribus. Entonces cuando habla de Judá está hablando de la parte sur del país, y cuando está hablando de Israel está hablando de la parte norte del país. Pero dice que prevaricaron, dice que le fallaron a Dios, que se casaron con hija de Dios extraño. ¿Y cuál es el casarse aquí? Aquí lo que ellos hicieron fue hacer pactos con pueblos o con naciones que eran paganas. Hicieron pactos con naciones que no tenían a Dios en cuenta, y lo que estaban diciendo es, nosotros más que confiar en nuestro Dios, confiamos en los dioses que ustedes confían. Dejaron de confiar en el Dios verdadero y se volvieron a los ídolos, y de eso les está acusando, porque también le ofrecieron incienso a los Baales, a los dioses de acera y todos esos dioses que tenían, o ídolos. Entonces a eso se refiere cuando dice que Judá y que Israel se casaron con hija de Dios extraño. Pero luego la pregunta es, ¿aquí se puede sacar algo para nosotros como cristianos? ¿Qué le dice Dios a los cristianos y a las cristianas? Sobre casarse con personas incrédulas. No, con personas incrédulas. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El mismo principio que se estaba violando aquí es el mismo principio que a veces se viola uno como cristiano. ¿Por qué? Porque no tenemos valores cristianos. Porque ¿saben qué? Por desgracia, muchas veces en la iglesia se vive igual o peor que la gente que no es de la iglesia. Se tienen iguales o peores principios que los que no conocen del Señor. Nos decimos que somos cristianos, pero nos da igual el adulterio. Nos decimos que somos cristianos, pero nos da igual la fornicación. Nos decimos que somos cristianos, pero nos da igual emborracharse o no emborracharse. Nos decimos que somos cristianos, pero nos da igual engañar o no engañar, traicionar o no traicionar. Nos llamamos cristianos, y en eso sí podríamos decir que estamos siendo unos hipócritas. ¿Por qué? Porque estamos aparentando ser una cosa y luego somos otra. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Dios.
Y los chicos y las chicas se respetan a sí mismos, tienen principios cristianos. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que de que Dios no quiere la fornicación, pero se valora uno lo suficiente como para decir voy a esperar hasta que casarme. Se valoran los chicos, se valoran las chicas. Hay que pensarlo. Dios es testigo de la deslealtad de los israelitas. Dios es testigo nuestro. Y el siguiente punto es el trato de Dios para con los desleales. ¿Cómo trata Dios en este caso a los desleales? Y mire ahí en los versículos 12 y 13 lo que nos dice. Versículos 12 y 13. Dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, dice, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dos cosas por lo menos aquí vemos. Y Dios trata de muchas maneras con las personas, pero aquí, como está mencionándonos dos cosas, creo que es importante destacarlas, ¿no? Si es una que dice que Dios cortará sin distinción a quien hiciere esto, a quien fuera desleal. Es decir, que Dios a su pueblo, en este caso a los israelitas, les dice: ¿saben qué? Ustedes están orgullosos de que son descendientes de Abraham y ellos se creían que eran, a decir, lo mejor de este mundo. Y Dios dice: miren, ¿saben qué? A mí me da igual el linaje del que tú eres, me da igual de la familia que eres. Puede ser pobre, puede ser rico, puede ser hijo de un sacerdote, puede ser hijo de un pastor, puede ser hijo de quien sea. Si tú eres una persona desleal, quítate de aquí, porque no me sirves. ¿Y saben qué? Todos nosotros somos útiles para Dios. Todos somos útiles para Dios, pero nadie es imprescindible para Dios. Por eso, si no somos leales, si no tenemos un corazón fiel, un corazón leal, lo más probable es que diga Dios: ¿sabes qué? Ya me hartaste un poquito, ya me cansaste. Y ahora, y digo esto, y quizá vaya un poco en contra de lo que siempre escuchamos, que Dios nos ama. Si Dios nos ama, pero la pregunta es esta: ¿habrá un punto en que Dios llegue incluso a detestarnos? Que diga: ya me tienes hasta aquí. ¿Nunca te han dicho eso? Tu papá o tu mamá en especial, nunca te dijo: ya estoy hasta aquí, ya me cansaste? Y eso es lo que Dios le dice a su pueblo. Pero dice que cortará sin distinción a quien hiciere esto, y también no mirará a la ofrenda para aceptarla. ¿Saben que a veces nos creemos que como que Dios está ahí, el pobre mendigo, mendigando que le llevemos ahí nuestras obras, o aunque no sean nuestras obras, es que si yo no voy y le doy, es que él se muere de hambre, el pobre? Y estamos equivocados. ¿Saben qué? Dios dice: no me vengas con tus ofrendas. Y el pueblo de Israel se creía, y ya ven que ellos tenían momentos especiales en que hacían unas grandes ofrendas. Y se creían que con eso ya, como que ya lo contentaban, ¿no? Como cuando tú has hecho enojar al niño y le das un dulce y dices: ya, el niño empieza a la risa, ja. A veces así queremos tratar a Dios, ¿no? Como al niño, como al mandadero, como el que toma el dulcito ya, confórmate. Y no, dice Dios: yo no voy a aceptar sus ofrendas. Llévenselas por ahí, que a mí lo que me hacen es ofenderme. Porque lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón, un corazón que sea limpio, un corazón que sea puro. Dios quiere de nosotros que seamos personas leales, personas fieles, personas que lo toman en cuenta y que no lo traicionan.
porque Él es testigo de nuestros hechos. Él sabe si le somos fieles, si le somos leales o si lo traicionamos. Y cuando hablamos de traicionar, no se trata de traicionar a la persona que esté a tu lado, al hermano. Se trata de que estás traicionando a Dios mismo. Y Dios dice, yo no quiero tus ofrendas. ¿Recuerdan también cuando el Señor Jesucristo dijo que si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti y se deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano? Pero ¿saben qué? Nosotros somos a veces tan orgullosos que nos creemos que con darle la ofrenda a Dios, ya con eso Él ya tiene que pasar por alto que yo no me llevo bien con mi hermano, o que lo odio, porque también a veces en los cristianos hay odio. Aquí no, ¿verdad? Pero en otros lugares también hay. Y cuidado, tenemos que cuidarnos porque a Dios no lo engañamos, y Él es testigo nuestro. Y Él sabe tratar con nosotros. Así que dice que Él no hace distinción y también Él no quiere ofrendas que manchen su nombre, que le ofendan. Y vamos a ir al último punto, al número 4, para los que estén tomando apuntes, y es que Dios es testigo del pacto que hiciste con tu mujer. Aquí lo dice, no me lo estoy inventando. Dios es testigo del pacto que hiciste con tu mujer. Primera llamada de atención: mujer, no te vayas con ese hombre, aunque lo quieras mucho, hasta que no haga un pacto contigo. O también, hombre, no seas tan facilón, no te vayas con esa mujer hasta que no haga un pacto contigo. Dios honra los pactos. Nosotros queremos hacerlo al revés. Nosotros queremos primero ver si funcionamos y después nos comprometemos. O ya veremos. Y el ya veremos es eso, ya veremos. Ya después ya no tienen ni dientes, todo canoso. Todavía no me quiero casar, dice. Es que estamos probando todavía. Ya que tienes una docena de hijos. Ya que, ¿qué le buscas? ¿Qué esperas? ¿Qué principios sigues, hombre? Dios es testigo del pacto con tu mujer. Dios es testigo del pacto que tú has hecho con tu marido. Pero es que en la boda yo no me sentí contento, o no me sentí contenta, o fui un poco a fuerzas, incluso hay quienes que dicen. O uno que me dice, llevo 40 años equivocado. Digo, ¿cómo? Dices que me casé con una mujer equivocada. ¿40 años? ¿Pero te comprometiste con ella? Sí, sí, sí. ¿Hiciste el pacto con ella? Sí, sí. Pero no tenía que haber sido ella. Era la vecina. ¿Qué principios nos rigen? Y la verdad que intento hacerlo un poco curioso, un poco chistoso, pero la verdad no tiene nada de risa. ¿Por qué? Porque quienes están sufriendo las infidelidades son muchas noches de llanto, de casi arrancarse los pelos, de casi enloquecer. No es ningún juego, no lo es. Y Dios nos dice aquí claramente que Él aborrece el repudio, y lo que está diciendo es: yo odio el divorcio, es lo que está diciendo en otra forma. Dice: yo odio el divorcio. Y sí, si vemos en los evangelios, vemos que hay alguna posibilidad de que una persona se pueda divorciar, pero no es el propósito de Dios. Algunas veces es como esa vía de escape para librarte de una situación en la que te has esclavizado por tu necedad. Pero Dios nos dice claramente que Él aborrece el repudio. Y eso es lo que significa odio al divorcio. Ahora, vamos a ver poquito a poco lo que dice el versículo. Primero dice que Dios es testigo del pacto que hiciste con tu mujer. Miren ahí en el versículo, primero el versículo 15. Dice: no hizo el uno habiendo en él. Perdón, el 14 lo vamos a leer, dice: más diréis, ¿por qué? Dice: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. O sea, Él ha sido el testigo. Cuando estabas firmando, Dios estaba ahí
siendo testigo de que firmaba. Así tú llamas a 2 testigos, pero es él el que dice, yo veo que te estás casando, yo veo los votos que estás dando, yo veo el compromiso que estás adquiriendo. Y por eso el matrimonio no nos lo debemos tomar a la ligera, porque Dios no se lo toma a la ligera. Dice que yo he atestiguado, dice, entre ti y la mujer de tu juventud. Y lo dice, contra la cual has sido desleal. Y lo que está diciendo es, a la que tú has traicionado, dice. Tú has traicionado a esa mujer que era tan guapa, cuando te casaste con ella, ahora ya como ya la ves viejita, ya no te gusta, ya, a buscarte otra. Dice, no, pues yo sí los vi a los 2, que tú tampoco estás tan bien, no te creas. Dice, siendo ella tu compañera, dice, y la mujer de tu pacto. Y luego pregunta, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Fíjense lo que está diciendo. Él hizo como hace de los 2, hace uno, ¿verdad? Por eso dice que ya no serán más 2, sino uno, una sola carne. ¿Y por qué hace uno si en él hay abundancia de espíritu? ¿Por qué? Porque Dios con el matrimonio lo que quiere es criar, no solo crear, criar una generación que le honre. Quiere criar familias piadosas, familias que temen a Dios, familias que le honran, familias que le glorifican, porque eso es lo que nos dice a continuación, ¿no? ¿Cómo dice? Dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, dice. Dios quiere una descendencia para Dios, es decir, Él los hace uno porque quiere que tu hijo y que tu hija sean de Dios. La pregunta es, ¿son de Dios? A veces parecen cabras locas los hijos que tenemos. A veces los hijos que tenemos no tienen a Dios en cuenta, no son para Dios. A veces, por desgracia, estamos criando hijos para el diablo. No sé si lo habías pensado, pero también deberías preguntarte, ¿estoy criando hijos para Dios o estoy criando hijos para el diablo? ¿Para qué estoy criando hijos? Con mi testimonio, con mi vida, con mis decisiones, con la forma en que yo actúo, ¿estoy criándole hijos a Dios? Estoy diciendo, estos son los próximos hombres y mujeres que van a dar testimonio, que van a transformar el mundo, que van a hacer luz en este mundo. Son ellos. ¿Y qué estás haciendo para que lo sean? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque nosotros saben que a veces no vemos más allá de lo que son nuestras narices, que equivale a hacer lo que yo quiero ahora en el momento. Lo que va a hacer con mi familia, pues Dios verá. Pero no, creo que tenemos que tener un poquito más de miras y decir, ¿qué estoy haciendo yo? Porque Dios te unió para que tú le des unos hijos, para que luego digas, Señor, mira, aquí están los hijos que me diste, te los entrego a ti. Hice todo lo que pude para enseñarlos bien. Y también que los hijos digan, aquí estoy, Señor, para servirte, para honrarte. A veces son más los hijos los que llevan a los papás que los papás a los hijos. Y eso debería ser una vergüenza para nosotros como padres. Porque a veces son ellos más fieles que nosotros. A veces son ellos los que dicen, oye, ya no hemos ido a la iglesia. Así he escuchado algunos papás que dicen, ¿sabes qué? Me dijo mi hijo, me dijo mi hija que quiere ir a la iglesia. Y tal, me lo dices. Ni me lo digas. Busca a Dios, busquemos a Dios. Porque la responsabilidad que tenemos no es una responsabilidad que tenemos delante de los hombres, es una responsabilidad que tenemos delante de Él. Sigue adelante. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. No seamos desleales para con la mujer de nuestra juventud. Primero dice que nos guardemos en nuestro espíritu. Y aquí lo que equivale es, aprende a ser fiel en tu interior. No aprendas a ser fiel solamente en tu exterior, es decir, cuando alguien te ve. Cuando estás al lado de tu esposa, claro que eres fiel. Pero cuando estás lejos de ella, cuando estás al lado de personas que son fieles, tú hasta te envalentonas y que eres el más santo. Pero cuando estás al lado de personas que son unos
pillos, si se puede decir la palabra, que son unos infieles, que son unos traidores. ¿Sigues siendo fiel o eres leal? Guárdate en tu espíritu, es lo que está diciendo. Guarda tus emociones, guarda tus sentimientos, guarda tus convicciones. ¿Por qué? Porque emociones tenemos todos, tentaciones tenemos todos. Y es importante aprender a guardarnos interiormente. Si no te guardas interiormente, seguro que vas a caer exteriormente. ¿Por qué? Porque es en nuestro interior. E incluso dijo el Señor Jesucristo que de nuestro interior es donde sale lo malo, ¿verdad? Lo que contamina. Porque ahí tenemos los malos pensamientos, las malas palabras, los malos deseos. Pero eso es lo que hay que aprender a controlar. Hay que aprender. Y aquí la palabra guardar es como, dice, ponte como un soldado que está vigilando, sabiendo que van a venir enemigos a atacarte y no caigas. Mantente puro, hombre. Mantente pura, mujer. Porque Dios quiere una generación para Él, que le honre y que lo glorifique. Y ya vamos a ir concluyendo porque creo que ya es hora. Y dice el versículo, ya en el versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que está diciendo. Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, sí, y aquí es lo que les decía, Él dice que odia el divorcio. Repudio significa aquí divorcio. Pero luego también dice, y al que cubre de iniquidad su vestido. Es decir, aquel que se llena de pecado, aquel que se revuelca en el pecado, dice la Biblia que Dios también lo aborrece. Y nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿No hemos dicho siempre eso? Pero la Biblia sí dice eso, que Dios ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Ama a los pecadores. Pero ¿qué pasa con aquellos que cometen prevaricación? Aquellos que saben lo que honra a Dios y lo desafían. Saben lo que es justo y cometen injusticia sabiendo que están cometiendo injusticia. Lo que están haciendo es despreciar a Dios. Y luego dicen, Señor, pero es que tú no me bendices, pero es que tú no me oyes. O ya a veces ahí vienen unos llorando, es que Dios no me oye, no te oye. Si lo que te tienes que dar, no solo oírte. Porque lo que nos merecemos no es que nos escuche, sino que nos discipline. Y de hecho, disciplina. Pero aquí la palabra que dice que Dios aborrece a aquel que llena de iniquidad su vestido. ¿Estaré yo entre ellos? ¿Estaremos entre ellos? Yo espero que no. Pero Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para guardarnos. Y por eso concluye diciendo, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Si fallas en el área espiritual, fallarás en todas las áreas. Cuida tu vida espiritual. Aliméntate espiritualmente, fortalécete espiritualmente, fortalécete en la oración, fortalécete en la comunión con los hermanos, fortalécete en la comunión con Dios. Honra a Dios, busca a Dios. No hay nada que te pueda satisfacer, que te pueda dar la paz, que te pueda dar el gozo verdadero, que el estar en comunión con Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, dice. Lo que está diciendo es, cuídate y no seas un traidor. Porque al primero que estás traicionando es a Dios. Luego a sus hijos. Luego a los amigos. Y a ti mismo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a serle fieles. Dios Santo, es un privilegio hablar contigo. Es un privilegio meditar en tu palabra y ser desafiados por lo que tú nos dices, Señor. Padre, te ruego por cada uno de los que estamos aquí, para que nos ayudes, Señor, a serte fieles.
Tú, Padre, sabes las luchas que tenemos todos, porque como seres humanos tenemos pruebas, tenemos tentaciones. Pero con nuestro Señor Jesucristo te pedimos que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y te pedimos, oh Señor, porque si hay alguien que ha caído en la tentación, que tengas misericordia de él o de ella, que le perdones, Señor. Que obres en su vida el arrepentimiento para que viva una vida que te honra y que te glorifica. Señor, por favor, bendícenos. Por favor, guárdanos del mal y ayúdanos, Señor, a ser fieles. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.